Hola, soy Andrea Novembre. En este corto video, vamos a trabajar sobre la resolución de un problema que requiere hallar el resultado de determinados cálculos apoyándose en el resultado de uno que se da como dato, pero sin conocer cuáles son los números que intervienen en ese cálculo. Bueno, el problema plantea lo siguiente. El producto entre dos números A y B es 90. ¿Es posible resolver los siguientes cálculos sin conocer los valores de A y B? Y los cálculos son el producto entre A y el doble de B, el producto entre A y la tercera parte de B, el producto entre A y el siguiente de B, suponiendo que B es un número entero. Bueno, sugiero que antes de continuar con el video pongan pausa e intenten resolver el problema. Vamos a pensar en la parte A del problema. Recordemos que el producto refiere al resultado de la multiplicación entre dos números, en este caso entre A y el doble de B. Y recordemos que no conocemos ninguno de los dos números. Entonces la primera pregunta que habría que hacerse es cómo expresamos el doble de un número cualquiera, en este caso el doble del número B. Y en principio podemos pensar en tres maneras distintas de hacerlo. Una es expresarlo como 2 por B. Fíjense que en esta escritura no aparece ningún simbolito. Podríamos poner un puntito entre el 2 y el B para indicar que hay una multiplicación, pero en matemática hay una convención de que cuando se está multiplicando un número por una letra puede no ponerse ningún símbolo y eso se entiende como una multiplicación. Entonces, una manera de expresar el doble de B es escribiéndolo como 2B. Otra manera es escribiéndolo como B por 2. En este caso, fíjense que el puntito sí está escrito porque no hay una convención respecto de esta escritura. Requiere del uso de la multiplicación. O sea que si no pusiéramos el puntito, no sería posible o sería difícil interpretar qué significa esa escritura. Bueno, y finalmente, otra manera de interpretar el doble de un número es como sumando dos veces ese número, ¿sí? Entonces veamos de qué manera podemos, a partir de estas escrituras, ver cómo podemos hacer para encontrar el producto entre A y el doble de B. Bien, verán en la parte izquierda de la tabla que estamos calculando A por el doble de B, es decir, A por 2B. Bueno, lo que hicimos en este caso primero fue aplicar la propiedad asociativa, es decir, partiendo de la idea de que en un producto entre tres números no importa en qué orden se lo realiza, hacer A por 2 por B es lo mismo que hacer A por 2 y al resultado multiplicarlo por B. Ahora, en el paso siguiente lo que hice fue conmutar, es decir, en lugar de A por 2 escribir 2 por A. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque en el paso que sigue voy a volver a aplicar la propiedad asociativa y voy a lograr que ese 2 quede escrito al principio de la multiplicación entre A y B. No es la única manera de resolverlo, esta es una, y es una manera que muestra a partir de la lectura de esta última expresión, 2 por A por B, que el resultado de este cálculo es el doble del resultado de la multiplicación entre A y B, ¿sí? Y es el doble porque a la multiplicación entre A y B la multiplicamos por 2. O sea, esto va a ser 2 por 90. No voy a escribir ese 180 porque en este tipo de problemas lo más importante no es hallar el resultado numérico, salvo que lo necesitemos para otra cosa, pero no es el caso,
sino que el foco está puesto en encontrar las relaciones que hay entre lo que sucede al cambiar uno de los factores de la multiplicación y el cambio que se produce en el resultado. Fíjense, acá lo que sucedió es que uno de los factores se duplicó, el factor b pasó a ser 2 por b, y lo que sucede con el producto es que también se duplica, ¿no? Nos queda el doble del producto original. No resolví el caso en que el doble lo expresemos como b por 2, porque la resolución es totalmente similar a la que acabamos de hacer. Sí planteé la última porque requiere de otras herramientas. O sea, las dos primeras se pueden resolver aplicando propiedad asociativa y propiedad conmutativa, y en este caso necesitamos aplicar otra propiedad. Fíjense que si escribimos al doble de b como b más b, estoy en condiciones de poder aplicar propiedad distributiva porque estoy multiplicando a la suma de dos números. Entonces, esta distributiva la vamos a resolver haciendo a por cada uno de los números que está sumando en el paréntesis. O sea, a por b más a por b. ¿Sí? Entonces, nos queda sumado, en este caso, dos veces el mismo número. A por b es un número, ¿sí? Estoy sumando dos veces ese número. Y cuando sumamos dos veces el mismo número, lo que estamos haciendo es encontrando el doble de ese número. Entonces, de la misma manera que en el caso anterior, llegamos a que el producto se duplica, ¿no? Al duplicar el valor de uno de los factores, también se duplica el producto. Por lo tanto, el resultado de este cálculo va a ser el doble de 90. ¿Bien? Bien, la parte B del problema pide encontrar el producto entre A y la tercera parte de B, para lo cual necesitamos pensar cómo expresar matemáticamente la tercera parte de B. Una manera es como una división, ¿no? Es decir, la tercera parte de un número es ese número dividido 3. Y la otra manera de hacerlo es recordar que dividir un número por 3 es lo mismo que multiplicar ese número por un tercio, ¿sí? Entonces vamos a usar estas dos expresiones para encontrar qué sucede con el producto entre A y la tercera parte de B. Bien, vamos a comenzar usando la segunda expresión para la tercera parte de B, es decir, la de un tercio de B. En este caso, si analizan con detenimiento lo que ahí escribimos, pueden apretar pausa y mirarlo en más detalle antes de continuar con el video, y van a ver que hicimos exactamente lo mismo que para la parte A. Es decir, asociamos y conmutamos los números de una multiplicación para llegar a que el producto se transforma en un tercio del producto original. Es decir, que en este caso la relación es que si uno de los números, en este caso b, se reduce a su tercera parte, el producto también se va a reducir a su tercera parte. Bien, usando la primera manera de escribir la tercera parte de b, o sea, como una división entre b y 3, también en este caso podemos aplicar la propiedad asociativa, pero teniendo cuidado porque no es una única operación. Tenemos una multiplicación y tenemos una división, ¿sí? Podemos asociar A y B y luego dividirlo por 3, pero no se puede conmutar, ¿sí? Porque la división no tiene la propiedad conmutativa. En este caso también llegamos a que el producto es A por B dividido 3, que es lo mismo que decir la tercera parte de A por B. Entonces no importa de qué manera expresemos la tercera parte de B, llegamos a la misma conclusión, solo que
expresada de maneras distintas. Para eso es necesario que nosotros tengamos disponible distintas maneras de escribir la relación entre un número y su tercera parte para poder interpretar qué es lo que sucede con el producto. Bueno, vamos a resolver entonces la última parte del problema en donde nos piden hallar el producto entre A y el siguiente de B y aclara suponiendo que B es un número entero. Antes de empezar con la resolución del problema en sí, me parece muy importante detenernos en pensar por qué aclara que el número B tiene que ser un número entero, ¿no? Y esto pasa justamente porque en el problema habla del siguiente de B. ¿Qué es el siguiente de B? Por ejemplo, si B vale 8, el siguiente de B es 9, es uno más, ¿no? El siguiente de 1500 es 1501. Es decir, que siempre que le agreguemos 1 a un número entero, vamos a obtener el siguiente de ese número. Esta noción de siguiente no tiene sentido en el conjunto de números racionales, por ejemplo. O sea, todos los números que puedan expresarse como una fracción o como un decimal finito o periódico no tiene siguiente. Por ejemplo, si pensamos en el número 1,2, es habitual que muchos estudiantes piensen que el siguiente es 1,3, pero sin embargo, entre 1,2 y 1,3 hay infinitos números racionales. Por ejemplo, 1,21, 1,201 y así podemos seguir enumerando otros números racionales que le siguen, entre comillas, a 1,2, pero que no son el siguiente de 1,2. Entonces, en este caso era totalmente necesaria hacer esa aclaración porque podría no tener sentido el enunciado del problema. Bien, entonces, el siguiente de un número entero B es B más 1, ¿sí? Por si no recuerdan, les digo que los números naturales son aquellos que usamos para contar, 1, 2, 3 y así sucesivamente, mientras que los números enteros incluyen a todos los números naturales, al cero y a los opuestos de esos números naturales, es decir, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Bien, entonces vamos a calcular el producto entre A y B más 1, que es el siguiente de B. Y acá lo que podemos hacer es justamente aplicar propiedad distributiva, porque tenemos una multiplicación que está afectando la suma entre dos números. Entonces podemos aplicar esta propiedad. Entonces A va a multiplicar a B y A va a multiplicar a 1. Entonces vamos a obtener A por B más A por 1, que es justamente 90, porque A por B ya sabemos que vale 90, más A. Y este problema es distinto de los anteriores, porque fíjense que en todos los anteriores pudimos encontrar el resultado del cálculo que me proponían, pero en este no. Para poder encontrar el resultado de este cálculo necesitamos conocer el valor de A, es decir, el valor del primero de los números que se está multiplicando. Si no sabemos ese número, entonces no es posible encontrar cuánto va a valer este nuevo producto. Entonces, esto nos da para pensar un poco, ¿no? Y la pregunta que uno podría hacerse es en qué casos sí podemos encontrar el nuevo producto y en qué casos no lo vamos a poder encontrar. Y eso lo dejo como una pregunta para ustedes. Bueno, para terminar, quería plantear una pregunta para que pensemos. Y la pregunta es si podríamos haber resuelto este problema encontrando dos números que multiplicados den 90. Por ejemplo, 30 y 3.
Si utilizamos estos números 30 y 3, sabiendo que este resultado me da 90, y encontramos, por ejemplo, el producto entre 30 y el doble de 3 para la parte A, para la parte B el producto entre 30 y la tercera parte de 3, y para la parte C el producto entre 30 y el siguiente de 3, o sea 4, vamos a poder responder al problema de la misma manera que respondimos en las partes A y B. Acá pueden detener el video y pensar la respuesta antes de continuar. Y la respuesta es que en realidad no, porque una vez que nosotros le damos valores específicos a A y a B, las relaciones que vamos a poder encontrar van a ser solamente para estos números. Nadie puede afirmar que esas mismas relaciones van a ser válidas si A y B fueran otros números que multiplicados dan 90. Entonces, la manera que usa la matemática para encontrar estas relaciones es operando directamente con las letras y con las propiedades de las operaciones y no con números. En el momento que hacemos algo con números, estamos pensando en casos concretos, en ejemplos concretos, y no es tan simple generalizar a partir de un caso concreto, de un caso particular. Esto obviamente tiene sus límites, pero no los vamos a tratar en este video. Lo importante es quedarse con la idea de que cuando uno pone ejemplos numéricos, esos ejemplos numéricos nos pueden servir para conjeturar cuál va a ser la relación, en este caso entre los distintos productos, y esa conjetura después tiene que ser validada, tiene que ser demostrada. Y la manera de validar y demostrar no se hace a partir de un ejemplo concreto. Bueno, les agradezco mucho por haber mirado este video.